Yo creo que soy alguien que tiene un carácter ansioso, temeroso, e intento no ser demasiado instintiva, sino tratar de seguir siendo razonable, puesto que si no me parecería peligroso dejarme ir, dejarme llevar por las emociones. En un rodaje hay tantísimo estrés y lo que es instintivo es casi un modo de supervivencia o de adaptación. No es un instinto artístico que puede brotar como si manase de un manantial, no. Pero es una forma, una manera de salvar la película, de permanecer dentro de su ritmo y de no dejarlo ir, de mantener el control. Lâcher prise. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Egunon Danoi, sed bienvenidas a las masterclasses que celebramos dentro del marco de la sección NEST, que es la competición oficial del Festival de Escuelas de Cine de todo el mundo. Estamos muy felices de tener con nosotras a una cineasta muy querida para el festival y, por supuesto, y por extensión, a la cinefilia global. Las imágenes de su última película, Defense, pudieron verse ayer por primera vez en su estreno mundial en el marco de la sección oficial del Cinema al Día. Y a mí me gustaría arrancar o partir en esta conversación desde el lugar físico en el que nos encontramos, cuando en 2015 esta antigua fábrica de tabaco se reconvirtió en un centro cultural y con ello se proyectó arquitectónicamente esta sala de cine. Una de las primeras retrospectivas que se imprimió en esta pantalla fue la de tu obra. Y yo quería comenzar preguntándote por tu primer recuerdo en una sala de cine. Je crois que c'était avec mon grand-père à Paris. Bueno, creo que por primera vez mi abuelo en París me llevó a ver una película que no estaba hecha para alguien de mi edad, que era Guerra y Paz. Guerra y Paz con Audrey Hepburn, Mel Ferrer. Mel Ferrer. Tengo un recuerdo un poco vago de aquella película. Sí, está claro que me fascinó. La verdad es que me fascinó, aunque también en cierto sentido me dio miedo. Antes de entrar en materia en tu última película, a mí me gustaría adentrarnos un poco en tu método, en tus formas de aproximación al cine, que creo que son muy instintivas, más sensoriales quizá que racionales, y que nacen de un lugar inspiracional. En tu trabajo se trabaja la memoria personal, pero también se parte en ocasiones de otras obras, a veces escritas. Pero mi pregunta es si a la hora de hacer películas también te han inspirado las imágenes. Quizá imágenes de películas, pero de cuadros también puede ser, simplemente imágenes. Sí, pero casi de manera inconsciente. Las películas que vemos, las películas que me han gustado, las películas que recuerdo, están ahí. Cada vez que hacemos un plano, aun si pensamos que nos estamos adaptando completamente al guión, a la actriz o al actor, yo creo que siempre está ahí el recuerdo, la memoria del cine. Para mí es algo obligatorio. Y cuando dice que tengo una manera instintiva de trabajar, yo creo que soy alguien que tiene un carácter ansioso, temeroso, e intento no ser demasiado instintiva, sino tratar de seguir siendo razonable. Puesto que si no me parecería peligroso dejarme ir, dejarme llevar por las emociones. Y yo creo que un rodaje, para quienes están aquí y lo saben bien, en un rodaje hay tantísimo estrés. Es como una batalla, una lucha contra el tiempo.
Y lo que es instintivo es casi un modo de supervivencia o de adaptación. No es un instinto artístico que puede brotar como si manase de un manantial, no. Sino que más bien es un instinto de supervivencia, quizá no, es demasiado grave, demasiado serio. Pero es una forma, una manera de salvar la película, de permanecer dentro de su ritmo y de no dejarlo ir, de mantener el control. Esa es mi respuesta. En algún momento yo te he escuchado hablar de cómo el cineasta Jim Jarmusch te enseñó los momentos bellos de un rodaje o los momentos bellos de la filmación, que me parece además una forma muy bonita de describir una amistad que ha estado atravesada por el cine. Y en ese sentido yo quería preguntarte si sigues encontrando esos espacios bonitos para ti personales en el momento de la creación que tiene un componente muy solitario también. Voy a tratar de responder por etapas a esta pregunta. La soledad profunda es una soledad un poco particular y específica en una película, pero es una soledad que se puede compartir con un equipo y con los compañeros y compañeras de trabajo. Por consiguiente, es una soledad que quizá la sentimos por la mañana al despertarnos o al dormir, al ir a dormir por la noche. Hay un grupo, somos un grupo, y ese grupo nos permite vivir la soledad abstracta del arte. Yo creo que, bueno, al menos yo no hago una película pensando, señor, soy una artista solitaria. No, somos un grupo. Y eso es lo que hace que la relación que tenemos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo es esencial. Y para hablar de belleza, yo creo que la belleza siempre está ahí, no se gasta, no se desgasta. Ahí ante mí está Mia, la actriz de esta película, y veo y aprecio su belleza inmediatamente. Pero creo que la belleza del mundo y también la fealdad del mundo, porque en el mundo no todo es bello, tampoco se gasta o se desgasta. Mi cuerpo sí se desgasta, pero la belleza no. Y la fealdad tampoco. Y la violencia tampoco. Volviendo a Jim Jarmusch. Jim Jarmusch no me mostró la belleza de un rodaje, me mostró algo, sí, mucho más importante todavía que esa belleza. La belleza en los rodajes es algo con lo que había soñado mucho tiempo antes, pero Jim me enseñó algo y me enseñó a tener humor. Yo carecía de humor, pero gracias a él aprendí esa forma de sonreír incluso cuando las cosas van mal. Me gusta esta respuesta porque creo que has ido tocando además varios temas que han vertebrado tu obra de forma general, como es la belleza, la crueldad del mundo, también la oscuridad. A mí me gustaría empezar precisamente hablando por la película que acaba de proyectarse aquí, Defense, porque la inspiración en este caso quizá viene sí de una amistad también, pero viene de una obra teatral. Y es un poco de obligada la pregunta sobre cómo accediste por primera vez a esta obra que fue escrita en 1979 por Bernard-Marie Coltés. Asistí a la obra porque me gustaban las obras escritas por Coltés. Me parecían obras
muy interesantes. Era por primera vez un hombre como él, hablaba no solamente del mundo, de quelque chose d'étroit et de français, quoi. Desde un punto de vista francés, no, era algo que trascendía al país, algo mucho más grande. Y me emocionaban las palabras que utilizaba. Bernard-Marie Coltès era joven y era alguien muy apuesto, y eso también cuenta. Ver a un hombre joven y apuesto, ¿verdad?, tan atractivo presentando su trabajo. Y luego, por azar, yo hice mi primera película con Isaac de Boncolé, con ese actor. Isaac y Bernard eran muy amigos. Tenían una amistad muy estrecha. Incluso se consideraban entre sí hermanos. Donc j'ai connu mieux Bernard. Conocí mejor a Bernard entonces, y cuando hice mi primera película, Bernard vino a Camerún al rodaje de mi película, y en aquel momento me habló de Nigeria, en donde él había asistido a una obra como esta que describía en su obra de teatro. Su obra no se llamaba Defense y tampoco se llamaba Le Cri de Garde. En anglais, maintenant, on dit Battle with Men and Dogs. Battle with Men and Dogs, así es como se denomina en inglés. Peut-être un peu en pensant à ça y aussi, quizá pensando a ello, por eso lo hicimos en inglés, para que, bueno, pues para enlazar con Nigeria, antigua colonia inglesa, y la lengua de Isaac de Bancolé, su lengua materna, es el Yumba, una lengua llamada Yumba, que es una lengua que se habla también en Nigeria, de forma mayoritaria. Espero haber respondido. ¿Estoy respondiendo? Sí. Muchísimo, y además conecta con varias cosas que me gustaría discutir y hablar sobre la película. Ahora acabas de mencionar, y ya acabamos con lo que es la obra de teatro, pero has mencionado que estuviste presente en una de esas interpretaciones de la obra. Si yo no me equivoco, esta obra teatral se estrenó en España en 1990, y para quienes no hemos podido ver esa obra en vivo, sí me gustaría preguntarte qué es lo que te cautivó de ver la obra actoral, también la palabra, has hablado quizá de la escenografía, si nos puedes contar un poco cómo se creaba la obra en escena. La obra, bien, Patrice Géraud fue quien se encargó de su puesta en escena. Tenía un decorado magnífico. En cuanto a la obra, es decir, había como elementos, había un puente, un pontón, sí, como es una construcción, pero la diferencia enorme que había en el teatro es que el personaje de Albury era una sombra que se encontraba tras tras esa valla, tras ese vallado. Et du coup, il avait écrit une scène. Había una escena que no aparece en la película. En la obra teatral había una escena. Peut-être que Albury existe. Porque él quería que Albury existiese un poco al margen, detrás de esa valla. Y en ese caso tenía que caminar cerca de un río, y el personaje interpretado por... ¿Que tú interpretas? ¿Que interpretas tú, Mía? León. El personaje de León salía e iba a hablar con él. Y eso era algo, bueno, quizá inverosímil hasta cierto punto, porque era como una especie ahí de agujero en mitad de la obra. Cuando escribimos el guión, pensamos que, claro, no estábamos en el teatro, y nosotros sí que podíamos ir a un lado y a otro de esa barrera, de esa valla. Hay algo que une aquí espacio y une el lenguaje o lengua, que es algo que has empezado a comentar antes. Hay un detalle que me parece muy interesante de los dos títulos que tiene la película, porque en su versión original en francés, Le Cri de Garde, cuya traducción sería algo como
el grito de los guardias remite a esa figura un poco del coro clásico del teatro. Es este personaje que es colectivo y que va narrando un poco las acciones de la película, ¿no? Que aquí igual lo representan los guardias nocturnos. Y sin embargo, el título en inglés, Defense, hace referencia a algo espacial y de alguna forma delimita esa especie de parte delantera del escenario del teatro, ¿no? Que separa la primera fila de la obra. Entonces, creo que incluso desde los títulos se ha expandido esta noción de Entre les noirs et les blancs. Es una barrera, una valla entre los negros y los blancos, entre las personas negras y las personas blancas, sobre todo. Evidentemente, el título de la obra en francés, no era el grito de los guardias, le cri de garde. El título, en el fondo, era mucho más violento en la obra escrita por Bernard. Pero Bernard escribió una serie de notas y anotaciones y él dijo que cuando visitó ese lugar en Nigeria siempre recordaba la noche y por la noche escuchaba el grito de los guardias que decían: todo va bien, todo está bien. Y por ello, cuando me preguntaron si tenía algún título en mente, yo sabía que la traducción de The Fence, la valla, sabía que no, The Fence en francés no me gustaba y por ello inmediatamente, sí, en un primer momento sí que pensé en llamarla Defense, pero no, en francés no funcionaba. Y por eso decidí remitirme a esas notas, a esas anotaciones de Bernard y ceñirme a Le Cri de Garde, el grito de los guardias. Y creo que ese va a ser el título de la película en Francia. La valla, además, en la película evidentemente tiene una lectura simbólica, una lectura que diferencia distintas brechas raciales, brechas culturales, brechas económicas también, pero también es un espacio físico. Y yo quería preguntarte, ya casi a nivel rodaje, ¿cómo habéis estructurado el tener la valla y cómo se ha ordenado toda esa coreografía en torno a la valla? En el primer capítulo ya aparece un decorado. Bien, calculamos con el decorador, ya calculamos, bueno, pues cómo tenía que ser esa valla, ¿verdad? Pero está claro que costaba demasiado caro. Calculamos cuántos metros harían falta. ¿Cuántos metros harían falta exactamente? Y teniendo en cuenta el presupuesto de la película, bueno, pues vimos que iba a ser muy caro. El decorador pensó que quizá la forma más económica, más barata y quizá incluso más hermosa sería tratar de recuperar contenedores, por ejemplo, para hacer la casa. Esos contenedores que los barcos abandonan en los puertos. Contenedores, bueno, bastante baratos. Y es cierto que hay muchas personas que los utilizan quizá pues como gallineros. En Francia incluso se utilizan esos contenedores para poder vivir en su interior. Así que, bueno, esa fue una idea, una primera idea, pero por cuestiones económicas. Y el perímetro de toda esta zona no era demasiado grande. Así que pensando con mi asistente, una persona formidable, quien tanto me ayudó, decidimos, mi asistente y yo, hacer la película en orden cronológico, siguiendo el orden del guión, para que así pudiese moverme más fácilmente a un lado y a otro de esa valla, de esa barrera. Y también con el director de fotografía de la película, quien, bueno, pues había ajustado esa luz un poco amarillenta en la casa y mucho más blanca. Éric Gauthier, un director de fotografía de enorme talento y además es una persona que trabaja muy rápidamente.
Pasamos bastante tiempo corriendo de un lado a otro de esa barrera, de esa valla, pero siempre tratando de permanecer en el ritmo de los actores y actrices. Claro, esta valla es como decíamos, un elemento muy simbólico, tiene un elemento arquitectónico dentro del set de rodaje, marca los tiempos del rodaje también. Es bastante especial que una película se pueda hacer en sentido cronológico, no suele ser lo habitual, pero hay algo del tratamiento intrínseco de la película que es muy especial también, porque la obra de teatro fue escrita en 1979 y, sin embargo, nos habla de algo que es mucho más actual de lo que pareciera. Nos habla de una nueva forma colonial que tiene mucho que ver con el capitalismo, con las inversiones, con las nuevas empresas, con el expolio actual. Y en ese sentido yo quería preguntarte cómo se transformó una obra del año 79 en algo que nos habla del momento. Sinceramente, no fue difícil. Los países colonizados que han adquirido su independencia, en esos, el continente africano es muy rico, todos lo sabemos. Cuenta con múltiples materias primas, petróleo, metales preciosos. Y luego, claro, después de la colonización era evidente que íbamos a asistir a otro tipo de colonización y de explotación. Y en ocasiones incluso con el acuerdo de los países africanos o con el acuerdo de algún presidente africano, todo ello en detrimento de la economía del mismo país. Yo creo que en el equipo de la película, la mitad de los técnicos eran senegaleses. Y yo creo que estábamos en una región de Senegal en donde se están construyendo dos grandes puertos petroleros. Y claro, eso era algo de candente actualidad en sus vidas. Tenían la impresión de que estábamos hablando de ese mismo lugar, de esa misma construcción. Porque en ese sentido yo tenía curiosidad de preguntarte si el set de rodaje o más o menos la localización exacta del rodaje, bueno, no es que sea actual, es que es real. Quería preguntarte si hay escenificación, pero hay también algo de entrar con una cámara, con un equipo de rodaje también a un lugar donde se están llevando a cabo realmente esas obras públicas. Bueno, lo he simplificado un poquito. Mía lo sabe bien, puesto que estaba allí. En estos dos lugares la gente trabajaba durante el día y nosotros trabajábamos por la noche. Nosotros llegábamos por la noche y veíamos allá a los obreros, a los trabajadores de la obra irse y entonces luego ya llegaban los otros trabajadores antes de la salida del sol. A veces oían ruidos como si hubiese máquinas trabajando en la lejanía, pero no, la verdad es que prácticamente nosotros éramos los únicos que estaban allí cuando no estaban trabajando los obreros. Ese era nuestro ritmo y me pareció muy emocionante, la verdad, poder trabajar así. Tenemos un público que viene de distintos lugares del mundo, que es estudiante de cine también. Yo quería aprovechar desde ya para abrir un turno de preguntas. Podemos seguir, por supuesto, con la conversación, pero estaríamos encantadas de que participarais en el coloquio. Si alguien tuviera alguna pregunta, tenemos micros preparados. Aquí tenemos en la segunda fila. Y por favor, también está Mía. Así que no duden en plantear preguntas a Mía también, que está aquí. Bonjour, merci beaucoup d'être. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Can I ask it in French or? Yeah, okay. Et du coup, pour
poursuivre un peu cette discussion que Bien, vous aviez à l'instant. siguiendo con esta conversación, hablando de rodar, siguiendo el orden cronológico y también en un lugar claro y concreto donde también se están haciendo obras y trabajos. He visto que en ocasiones había un método quizá de rodaje documental con un equipo pequeño. Por ejemplo, cuando estaban rodando en torno a las máquinas, ¿hasta qué punto? Había dos métodos, quizá un método más orientado hacia la ficción y otro método más ligero y más directo para quizá poder improvisar o no, no lo sé. No hubo improvisación en absoluto. El guión estaba ahí. Y cuando se tiene un presupuesto reducido, no demasiado ambicioso y además, bueno, pues hay unas fechas claras que no se pueden rebasar, la improvisación acaba por ser peligrosa. La única improvisación pasa a veces por cortar escenas, eso sí es fácil. La escena que rodé con un teléfono móvil es la escena del flashback de Cal, cuando está con el bulldozer, con el perro, y cuando ve a Nufia que está caminando, que tira, que arroja al suelo el casco y que dice que se va. Esa escena, dado que, bueno, primero, Tom tuvo que aprender a conducir un bulldozer, pero nosotros también estábamos ahí dentro con él. Y como teníamos un material que no era demasiado moderno ni sofisticado, decidimos rodar esa escena con un teléfono móvil. Y también los paisajes vistos desde el avión. Eso se hizo de esa manera. Pero si no, trabajamos de una forma clásica. Pero sí, está claro que no teníamos sistema de dolly ni nada parecido. Teníamos un material muy sencillo. Y por ello, las escenas en el pick-up, en el coche, en la furgoneta, bueno, pues son sencillas, pero a mí me gusta el resultado. Éric Gauthier, el director de fotografía, hace unos encuadres también fantásticos, con la cámara en mano, sobre el hombro o, bueno, desde un coche. Siempre me parece que es formidable lo que hace Éric Gauthier. ¿Era la primera vez que rodaba con esa continuidad cronológica o ya lo había hecho anteriormente en alguna otra película? No, nunca. Primera vez. Gracias. Buenas. Quería preguntarle a Mia cómo es trabajar con Claire y también a Claire si tiene algún método de trabajo con los actores. Si nos puede contar de qué manera las dirige. Peut-être il faut un micro pour Mia. Mia necesita un micro, ¿verdad?, para que pueda responder. Working with Claire is Bueno, trabajar con Claire es alucinante y es algo que me encanta el sistema que ella tiene. No me gusta ensayar demasiado, o sea, era muy orgánico. A ella no le gusta ensayar demasiado y yo creo que es la manera en la que parezcan los personajes lo más humanos posibles y a mí me encanta trabajar así. Y Clara tiene una manera de ser muy clara respecto a cuál es su visión y lo que quiere conseguir. Y entonces fue muy fácil como ponerte en el sitio y todo salía como bastante natural. Y pues para mí muy bien. Oui, c'est vrai, Sí, es cierto. A mon premier film, j'ai commencé à avoir très peur des Con mi répétitions. primera película, ya desde ahí tenía mucho miedo a la hora de ensayar. Cuando decía luego motor, me parecía que las tomas estaban menos bien que lo que habíamos hecho cuando estábamos simplemente ensayando. Así que dije, pues ya está, rodemos directamente, es mejor. Eso me tranquilizaba. Quizá no es demasiado inteligente mi enfoque, pero a mí me tranquiliza, me da seguridad.
Y por el contrario, trabajar con Mia. No nos conocíamos en absoluto. Nos conocimos en el momento del casting. Pero yo creo que ocurrió algo importante. Importante al menos para mí. Y es que nos gustamos. Yo inmediatamente confié en ella, me gustó. Y todo ha sido fácil. Hay un momento importante cuando, por ejemplo, estamos antes del rodaje haciendo pruebas de vestuario, pasamos momentos, días, hablando de un par de zapatos. Pero en realidad estamos hablando del personaje y quizá puede que sea simplemente una manera de comunicar, de hablar, de conversar antes de que empiece el rodaje. Y así, esas conversaciones pues nos permiten superar cualquier timidez y nos permiten romper una barrera también. Bonjour, merci beaucoup. Hola, ¿podría por favor hablar de la adaptación de la obra? Adaptación de los diálogos. Yo no conozco la obra original, he de decir, pero me ha parecido que había momentos de texto muy hermosos en torno a esa barrera entre los dos personajes. Y me preguntaba hasta qué punto esos diálogos, si esos diálogos ya estaban escritos tal cual en la obra o no. Y si no, cómo han ido encontrando ese equilibrio entre el texto teatral y un texto más cinematográfico, si acaso hay una diferencia o no. Alors, pour parler des dialogues de Bernard, Los diálogos de Bernard, es cierto que los hemos tenido que modificar ligeramente. Primero, claro, la obra se tradujo en inglés. Un poquito de agua, perdón. Donc, Andrew Litvak, qui n'est pas là, était Andrew Litvak trabajó conmigo y con Suzanne para adaptar esa obra y poderla pasar a un inglés hablado, oral, pero hemos tratado de preservar elementos típicos de la obra de Bernard-Marie Coltès. Por ejemplo, cuando Matt Dillon dice, o cuando Horn dice a Albury, attendre une nuit, c'est une petite chose. Esperar una noche es poca cosa, Albury dice. Sí, sí, pero esas pocas cosas o esas cosas pequeñas para personas pequeñas como yo pueden significar la muerte. Es decir, nos pueden parecer importantísimas. Así que, bueno, ese era uno de los diálogos que estaban en la obra de Bernard. Y entre Horn y Albury, elle était, je crois, le fondamental. Se hablaban con muchísima educación y eso era algo fundamental en la obra. Esa cortesía extrema por parte de Horn era una forma de decir, vale, sí, tío, de acuerdo, pero bueno, ya veremos. Era un método de protección, algo que le protegía incluso más que esa barrera. Y por el contrario, la cortesía de Albury, esa forma de hablar tan educada, también me parece fantástico, porque en ese momento para él esa cortesía le está permitiendo ser muy agresivo. Es como si le estuviese diciendo, yo también puedo ser un hombre civilizado, si eso es lo que desea. Y decidimos mantenerlo. Eso estaba en la obra y lo hemos mantenido. Pero por supuesto no podíamos mantenerlo todo. También había que hablar simplemente en inglés y que fuese natural. Hay una frase que estaba también en las notas de Coltès y es cuando Mia le pregunta a Albury, ¿qué pensó de mí la primera vez que me vio? Y él responde, usted es como una moneda que ha caído al suelo y que no brilla para nadie. Esa frase sí que era literal, una frase de Bernard-Marie Coltès en la obra. You shine for no one.
Buenos días, muchísimas gracias por esta película. Isaac, me interesa Isaac. Parece una estatua de piedra, ¿verdad? Con esa inmovilidad. Y quizá he pensado en Chocolat, esa película al comienzo de su carrera. Yo creo que a lo largo de su carrera ha habido también una observación muy importante sobre la masculinidad y la virilidad. En este caso también con Matt Dillon, o bueno, también Denis Lavin. Sí, creo que usted en múltiples ocasiones ha hecho una observación del género masculino como mujer y como realizadora. Voy a tratar de responder empezando por el final de su pregunta. Yo no me planteo la cuestión de la virilidad. Hay hombres, hay mujeres y pueden, y da igual, y pueden ser sexys, sean hombres, sea mujer. Si tienen esa especie de calidez o de calor físico en sí, pues entonces me va a interesar. Pero para mí la virilidad es un término complicado de traducir para mí. Hay una película de Godard que se llama Masculino Femenino, ¿verdad? Eso es la hermosura. Lo masculino a veces también puede existir en las mujeres y ese elemento femenino también existe en los hombres en ocasiones. Y en cuanto a la presencia de Isaac ahí como una estatua, yo creo que más bien representaba una amenaza. Y esa amenaza requería esa presencia inmóvil, ¿verdad? Alguien que espera ahí la noche entera. Y eso es lo que hace de él una estatua. Pero simplemente porque ha decidido no irse de ahí hasta haber recuperado el cuerpo. Creo que Isaac tiene una forma de interpretar y de existir con ese físico, con su interior. No sé si es viril, pero tiene una potencia callada. No tenemos ganas de que sea nuestro enemigo. Tiene algo dentro de sí mismo en su forma de ser y que evidentemente me parece que es algo masculino, pero también puede existir en las mujeres esa fuerza interior. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quería preguntarte por el proceso del montaje. ¿Cuánto tiempo estuvisteis montando? ¿Si fue fácil? ¿Si hubo muchos cambios? El montador está aquí y también quien hizo las mezclas también está aquí. Están aquí en esta sala con todas nosotras. Y él sabe perfectamente que no es fácil. No es fácil montar conmigo, porque siempre me siento, muy inquieta, muy preocupada. Y al comienzo tengo un miedo inmenso. Una vez que termina la película, es como si se liberase una adrenalina enorme en mí y de repente tengo la impresión de que no hemos trabajado bien, me vienen ideas así, o que yo no he hecho las cosas bien. Y en el momento del montaje, poco a poco, Guy es quien va a ayudarme, va a enseñarme de nuevo a reconocer las escenas que hemos rodado y que yo no soy capaz de ver en un comienzo. Es él el que ve las escenas y él me ayuda, él me devuelve esa conexión simplemente con la película. Luego, diría
que los cambios, claro, a veces hay dudas en cuanto a algunas escenas o tomas, pero yo no hago demasiadas tomas. Y creo que la obra era un trayecto casi obligatorio. No podíamos cambiar tanto, no, tiene lugar a lo largo de una única noche, así que no podía haber cabida grandes cambios. Y ya desde el guión, la escena del aeropuerto llegaba en mitad de la noche como una especie de flashback imaginario. ¿Cuánto tiempo necesitasteis? El montaje, ¿cuánto tiempo? Sí. Guy, ¿c'était combien? Guy, ¿cuánto tiempo? Disons, sur le montage, sans parler de détails avec Sandy, 16 semaines de montage. Creo que ha dicho 16 semanas, pero no 13 semanas. Vale, gracias. Con el sonido también y el montaje de la imagen, sí. Perfecto, muchas gracias. Merci beaucoup pour ces films formidables. Il y a une idée que je crois, peut-être que vous n'êtes pas si d'accord avec moi. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero motif de blancs que habitan en África. Tenemos ahí unos blancos en África, pero en una casa aislada que requiere protección constante. Y estas personas también tienen esa noción de aislamiento, pero al mismo tiempo sienten la curiosidad de conocer África. Y siempre son las mujeres, o vemos una mujer que quiere salir, pero no lo logra. Dígame, por favor, desde la perspectiva de un artista y de una creadora como usted, ¿cuál es su impresión? ¿Es fácil volver a un tema? Bueno, yo creo que lleva usted desde hace 20 años hablando también de ese tema. La obra se escribió hace 37 años. No, hablo de usted, porque desde Chocolat hasta ahora usted ha revisitado esos temas. Chocolat se rodó en el 86, hace mucho tiempo, y Saka entonces era muy joven. Pero he de decir que para mí la protección de los blancos, de las personas blancas, sí, es cierto lo que dice, pero también estamos hablando de la protección de la riqueza. Hay que proteger cierto nivel de poder. Cuando construimos la barrera, esa valla, y el lugar en donde están los guardias de noche, como centinelas, había una fábrica, una verdadera fábrica ahí, junto a nosotros. Y ellos quisieron comprar esa cabaña, ese lugar, esa plataforma que construimos nosotros porque les encantaba. Voilà, je pense que cette idée que la idea, les matières de chantier, la idea según la cual esos materiales como el petróleo o el cemento o incluso las máquinas, la maquinaria, los bulldozers, la idea según la cual esas son riquezas, está ahí y hay que protegerlas frente a personas cuyo único deseo es el de tomar posesión de ellas. Mientras que, por ejemplo, cuando vemos a esas personas, a los granjeros, con los animales, ellos simplemente quieren atravesar esa zona para que sus vacas puedan ir a beber. No les interesa en absoluto robar nada. Je crois que su pregunta es muy profunda. Claro, ¿cuál es el temor? ¿A qué tenemos miedo cuando estamos en África? Tenemos miedo de la diferencia. Además, también estamos hablando de dinero y de riqueza.
hay que proteger el dinero y la riqueza, no solo el color de la piel. No lo sé, no sé si he respondido bien o no, pero bueno, esa es mi respuesta. Pero también usted hablaba de las mujeres, ¿verdad? Que salen. Y quizá es cierto, cuando vemos a grupos de turistas visitando, en Senegal hay mucho turismo. Y yo tengo la impresión de que a veces las mujeres tienen ganas de hacerse trenzas en el cabello o de comprar ropa típica. Tienen ese carácter un poco aventurero, creo yo. Esas mujeres turistas. Y también en el mundo de la industria supongo que es igual, no lo sé. Quizá hay más apetencia o... Sí, o quizá las mujeres se sienten más atraídas a ir a descubrir las cosas respecto a los hombres, no lo sé. En el rodaje, cuando rodamos en el aeropuerto, cogemos el avión con Mia y Tom, todo eso en Dakar. Ahí en el mismo aeropuerto había un grupo de ingleses, hombres ingleses, que iban a trabajar en una plataforma petrolífera. Solo hombres. Y eran ingenieros, o bueno, personas expertas en petróleo, pero no hubiese dicho que eran niños de vacaciones. Ahí estaban felices, iban a coger el helicóptero, se iban a la plataforma, ahí entre ellos, entre hombres. Ahí había algo casi como caricaturesco. Bonjour. Tengo una pregunta, pero ¿todos habláis francés aquí o qué? Tengo una pregunta respecto a cómo dirige a los actores y a la actriz en esta película y quizá también en otras películas. Hablaba de este hombre en la oscuridad que está ahí como una estatua. Y yo creo que en algunos de sus personajes a veces se marca una distancia y hay un aspecto emocional. ¿Cómo dirige a los actores para que su interpretación no sea 100% realista y que siga siendo algo, bueno, pues desprovisto de frialdad y natural? Sí, al mismo tiempo. ¿Cómo gestiona la dirección de actores y actrices durante el rodaje o antes? Antes del rodaje, al margen de la ansiedad y del nerviosismo, lo que impera es la esperanza de poderme comunicar del mejor modo posible con actores y actrices. Pero de repente ya cuando empieza el rodaje, hay algo inmediato, es decir, ahí ya no me puedo estar planteando preguntas y saber si es una figura simbólica, pero que al mismo tiempo está viva y es realista. Yo creo que esto es algo... En el rodaje se produce una alquimia entre las actrices, los actores... Y después la persona que hace los encuadres y yo misma. Y hay una esperanza, un deseo de poder llegar a ver más que lo que está escrito en el guión. Porque en el guión sobre todo hay diálogos o descripciones de lugares o de luz, pero no está el interior, la interioridad. A mí no me gustan los guiones en donde se abre un paréntesis y se dice, y entre tanto pensaba que Al-Buri le estaba vigilando. No, yo siempre trato de que no aparezcan esos detalles en el guión, pero luego ya sí, en el rodaje, obligatoriamente los actores y actrices sí que están ahí físicamente. Bueno, estoy respondiendo de una forma un poco difícil, pero es que yo creo que lo hago sin pensar en ello. Es decir, que al personaje no les va a dar indicaciones, entonces, psicológicas. No, nunca, jamás. En absoluto, me aterroriza.
Porque dar indicaciones psicológicas, por ejemplo, Matt Dillon es un actor que tiene cierta ansiedad, cierto nerviosismo y le gusta también mucho pensar en la psicología del personaje. Yo le decía, sobre todo, guarda para ti todas esas preguntas y no me lo preguntes a mí, no me plantees esas preguntas, porque yo no te voy a responder de una forma que te sea útil. No, creo que es mucho mejor que guardes para ti esas preguntas, porque la psicología es algo que disminuye las cosas. Es como si deseásemos entrar en el alma de alguien. Y no, yo prefiero que me sorprenda una persona o que me subyugue. Me gustaría que hablaras brevemente del aspecto de la nocturnidad de la película, que creo que es un elemento expresivo muy importante en el film, que también habla de esas barreras, la oscuridad, lo blanco, la luminosidad, y está utilizada de forma metafórica también. Pero hay algo en la película, en la forma de filmar la nocturnidad, que a mí me recuerda mucho también a la nocturnidad de otra película llamada Night Moves, de Kelly Reichardt. Hay algo como de la estética de la estética de la nocturnidad que me hizo pensar en cómo se filmaba. Es un très beau film. Sí, una película hermosísima. Simplemente que ahondaras un poco en la estética de los... Alors, j'ai pas trop posé je me suis pas posé la question. La verdad es que no me lo planteé. La cuestión de la nocturnidad, sí, de la noche, como dice usted, porque eso ya estaba inscrito en la obra. Ese hombre estaba ahí reclamando el cuerpo de su hermano para devolvérselo a la madre. Inmediatamente, además. No quería esperar al día siguiente. Y evidentemente el cuerpo no está ahí. Así que por eso le da largas hasta el día siguiente. Pero en la obra todo esto también transcurre en una noche. Nosotros estábamos en un lugar muy sombrío, muy oscuro. Era casi como un desierto ahí al lado de esas otras obras, esas otras zonas de construcción. No había luz, no estaba iluminado. Y Eric Gauthier, junto con el jefe de electricidad, el director de fotografía, tuvo que pensar en esa luz más amarillenta para los interiores, más blanca para el exterior, y también tuvieron que tener en cuenta ese momento del corte de electricidad, ¿verdad? Cuando se quedan sin luz, cuando se va la luz, porque en ese momento ya no había lámparas blancas, de luz blanca, y Eric Gauthier, el director de fotografía, aún así necesitaba algo. Así que creo que olvidamos ese aspecto mitológico de la noche. No. Nos restringimos a la dificultad técnica, creo yo. Merci. Gracias. Si alguien quisiera hacer una última pregunta, estamos en el momento de destiempo. Je crois qu'ils en ont un peu marre. Todo el mundo ya está un poco harto. Bueno, pues entonces con esto os quiero pedir un aplauso no solo para Claire, también para Mía, para el equipo de la película que está presente en sala. Es que ricasco.